Muy buenas noches y bienvenidos en este nuevo programa Criterios, una emisión más para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de la señal positiva de Canal 8. Hoy en esta noche queremos tocar un tema bastante importante y que está a la vista de todos en el país, y creo que es importante también que se maneje a nivel internacional para que se sepa de qué forma es que está trabajando este sector importante, primordial, y sobre todo que es uno de los pilares acá en El Salvador, el sector transporte. Y precisamente tenemos a dos invitados que ellos nos van a hablar a cabalidad de la forma mejor posible en este tema. En esta noche estamos con don Catalino Miranda, presidente de Fecuatrans Inversiones y Negocios. Buenas noches, don Catalino, y bienvenido. Buenas noches, Fernando, es un gusto estar contigo. Y un saludo principalmente a toda la familia Ágape del país y a todos los que nos ven tanto en el territorio como internacionalmente. Gracias, don Catalino. Y también está con nosotros William Cáceres, él es presidente de Fecuatrans DRL. Buenas noches, don William, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a toda la teleaudiencia de este importante programa, Criterios. Gracias, Fernando, por la invitación. Aquí estamos para hablar de este tema que siempre está en la palestra pública y es bueno como dilucidarlo a partir de la percepción empresarial, como lo hemos venido nosotros desarrollando. Gracias por la invitación, Fernando. No, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta noche. Es un tema importante que si nos ponemos a hacer una comparación, yo digo que de 10 personas, a lo mucho unas 8 utilizan el transporte colectivo. Y podría decir que 9. Iniciamos en materia ya sobre este tema, caballeros. En los últimos días, y quiero iniciar desvirtuando algo que se dio como rumor, pero ustedes me dirán lo mejor. Hace unos días se hablaba que iba a haber un paro. ¿Qué información tenemos sobre esto, don Catalino? Iniciamos con usted. En primer lugar, gracias a Criterio. En primer lugar, mira, cuando se menciona esa palabra paro, tiene que tener un criterio. En primer lugar, somos varias las gremiales, sí, y todo resulta ser un acuerdo por una Asamblea General de Transportistas a nivel nacional. Ellos son los que dan un aval, no somos nosotros, es el aval que dan para poder y justificar. Nosotros lo que hacemos es justificar el por qué se está llamando a un paro. Pero cuando estos requisitos no se llenan, solo pasan a ser rumores. Podría ser de personas, podría ser de algunas gremiales o alguna persona en particular, pero Fecuatrans Inversiones y Negocios no está participando ni está fomentando actualmente, ni ha fomentado en este momento a llamar a una huelga nacional. Primero es porque faltan muchos eventos que... Recuerda que tenemos la nueva Ley General de Transporte, tenemos casos dentro del Viceministerio de Transporte que no se han resuelto y que esperamos que se resuelvan, y hay otros temas más, ¿verdad?, de la seguridad jurídica para nuestro sector. Hay muchos temas que discutir y por lo tanto quedan todas estas cosas un rumor, y como Fecuatrans Inversiones y Negocios queda totalmente descartado un movimiento hasta estas alturas. Ok, don William, me imagino que sí, lo correcto. mismo, yo creo de que el país ha entrado en una nueva realidad política, institucional, y de la misma manera la política en materia de transporte, desde nuestra perspectiva como Fecuatrans DRL, también debe tener un momento diferente al que hemos venido todos estos años caminando. En ese sentido, nosotros también estamos claros de que esta nueva dinámica institucional también a nosotros nos debe de permitir desarrollar nuevos esquemas de desarrollo empresarial sobre todo. Por lo tanto, de la misma manera que don Catalino lo expresa, como Fecuatrans DRL, no vamos a acompañar en ningún momento ningún movimiento que tenga que ver con venir a desestabilizar el país o a generar condiciones que afeen la situación que en este momento como sector nosotros estamos desarrollando. Hemos tenido muy buenas conversaciones con diferentes diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, específicamente de la Comisión de Obras Públicas,
quienes en este momento están desarrollando los análisis, los estudios para poder lograr tener una nueva ley general de transporte. Yo creo que el sector transporte debe releerse y no cometer los mismos errores, tanto institucionales como sectoriales. De otra manera, creo que si estamos chocando con criterios diferentes, tanto el sector como la institución rectora, no el gobierno de la República, a partir de la conducción del señor presidente de la República, quien hasta hoy, y debemos decirlo con mucha categoría, no hemos escuchado al señor presidente de la República una tan sola palabra que venga en contra de nuestro sector. Sin embargo, sí hay voces disonantes que, para nuestro parecer, están un poco desinformados o desinformadas de lo que realmente este sector ha venido pues caminando en todo este tiempo, que debe de cambiar todos esos paradigmas a fin de construir una nueva dinámica, un nuevo sector, pero de manera coherente, de entendimiento, de diálogo, y no cometer los mismos errores del pasado, como lo es esa obstrucción, incluso hasta los procesos administrativos que las empresas y los empresarios en todo el país tienen administrativamente en la institución responsable que tiene que ver con este sector. Ok, perfecto. Para terminar con ese tema de un paro nacional, que sin duda cuando una ruta deja de movilizarse, afecta a la población. Estamos claros que por el momento, y quisiera que me lo respondieran ustedes, caballeros, no se puede hablar que probablemente haya un paro en estos días. No, definitivamente no, porque los paros sistemáticos, o sea, de momento por ruta, no es que el empresario de aquella ruta quiere parar, sino que lo obligan a parar. En este caso es el tema de las extorsiones, amenazas porque exigen ciertas cantidades de dinero, amenazas a los trabajadores del transporte colectivo de dicha ruta, y por eso se dan paros esporádicos. Creo que este año llevamos alrededor de 18 rutas o 20 rutas que han sido cuestionadas por las pandillas y las exigen a parar, incluyendo el caso de la 202, que es el más reciente, la muerte de un conductor. Entonces esto obliga, ¿verdad?, a muchas empresas, pero legalmente, te lo vuelvo a repetir, no es solamente que algún presidente de alguna gremial se le antoje parar por X razones, por lo que el gobierno no le guste o no le guste. No, esto no funciona así, tiene mecanismo. El mecanismo es sencillo, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? El por qué vamos a una huelga general. Si no hay causa, entonces, como decimos en buen salvadoreño, es ganas de molestar y desestabilizar. Pero si hay causa, ¿verdad?, suficiente para que el transporte se vaya a una huelga general, pues eso lo acredita una asamblea nacional de todos los empresarios del país, estén o no estén agremiados dentro de X gremial. Es la asamblea general la que autoriza los paros a nivel nacional, pero eso ya son no por fines políticos, puede darse por seguridad jurídica, puede darse por acosos policiales, por funcionarios que dirigen las operaciones y no ejercen como el presidente de la República quiere, o por alguna ley que vaya en contra, ¿verdad?, extrema a los intereses de los sectores. Eso creo que es de discutirlo, pero hoy por hoy no podemos hablar de un paro si todavía no conocemos cómo va a quedar la ley, no conocemos el documento. Ok, compartimos lo mismo, ¿verdad, don? Sí, indudablemente, ya don Catalino ha ampliado claramente, y nosotros debemos de sentar posición esta noche de que no sabemos de dónde pudo aparecer ese rumor de paro en el transporte cuando no habíamos tenido comunicación alguna de ninguna de las organizaciones, mucho menos de los empresarios de todo el país. Yo tengo contacto con todos los empresarios del país de autobuses, y sondeando pues dijeron que no tenían razón ni comentarios de que eso se hubiese coordinado en alguna de las partes. Por lo tanto, nosotros reiteramos que en este momento nuestra preocupación es que el sector se siente a determinar esquemas de desarrollo empresarial que permitan mantener la lógica del por qué este sector viene trabajando, y es un sector empresarial dinámico y que produzca a la base de un entendimiento con las instituciones del Estado, ¿verdad?
si hay un Estado que te respete a ti como empresario del transporte, si hay una banca a la cual tú le adeudas un financiamiento otorgado para renovar y modernizar el sector, y si eso hay una trilogía de respeto para encaminar a un desarrollo lógico que debe de haber hacia una población, no entendemos por qué obstruir, digamos, todos esos procesos que permitan desarrollar al sector realmente. Si el BMT como ente rector respeta al empresariado como inversionista, y si el inversionista respeta a la banca que le ha otorgado ese financiamiento para modernizar un sector que requiere cambios, yo creo que vamos a caminar bien. Por eso yo decía al inicio, Fernando, que debemos de releer al sector transporte y no cometer los mismos errores que se han venido cometiendo durante los últimos 25 años. Por lo tanto, si han habido errores, pues descarguémoslos y no cometamos los mismos, ¿verdad? Con discursos hirientes hacia el sector. Mejor busquemos una alianza de entendimiento, sector-estado, así como la banca también tiene fuerte participación, pues entendámonos y caminemos a desarrollar un sector que la población viene solicitando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No solo el tema de modernizar comunidades, sino también con la mente tanto de los conductores, de los mismos empresarios, a fin de coadyuvar y centralizar una parte operativa y administrativa y empresarial que permita realmente desarrollar este sector a partir de la realidad nueva en la que está nuestro país. Es que eso lo debemos de entender. A partir del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, este país ha cambiado y todos esos esquemas nosotros debemos de ir como generando las condiciones de adherirnos a todos esos conceptos de cambio, pero de manera entendible, de manera coordinada, dialogada, a fin de unir esos esfuerzos que el país requiere. Ok, perfecto, don William y don Catalino, nos vamos a la primera pausa comercial. Al regresar seguimos hablando sobre este sector importante y precisamente en el campo de la pandemia. De hecho, estos días se han generado también que en la madrugada, de hecho hoy martes, se dio un control de las unidades en cuanto se están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Con eso volvemos después de los comerciales. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por seguir en sintonía de Canal 8 y por supuesto este programa Criterios. Estamos conversando con Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS Inversiones y Negocios, y también con William Cáceres, presidente de FECOATRANS DRL. Caballeros, antes de ir a la pausa estábamos mencionando sobre estos controles que ha implementado el Viceministerio de Transporte para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Recordemos que esto de la pandemia afectó grandemente a todos los sectores, a todo el mundo, y por supuesto al sector transporte creo que fue un impacto aún mayor. Don Catalino, ¿qué percepción tenemos sobre estos controles que está implementando el Yo BMT? creo que al inicio de la pandemia, por ahí el 2020, marzo, ¿sí? Ni el gobierno ni nadie estábamos preparados para lo que venía. Un gran terremoto
grandes, por decirlo así, por el coronavirus, que se hizo famoso en el mundo entero. Ya sobrepasa muchos millones de muertos a nivel mundial. Es de lamentar, ¿verdad? Y muchos que todavía estamos contando el cuento, principalmente en Criterios esta noche. Creo que los controles son necesarios porque que vayan a lo que vayan, va, como decir, uso de mascarilla, sí, que el conductor ande su mascarilla, ande su alcohol gel, que los usuarios, pero ahí está el misterio de todo esto. Fíjate que nosotros, todos los conductores, buena parte, y ellos venían a capacitar a los otros, lo que les enseñó el Ministerio de Salud, por medio del Ministerio de Transporte. Estuvieron en capacitaciones y quizás nosotros conocemos a profundidad cuál es la clave para que no se mueran de coronavirus transportando gente a diario. Nosotros fuimos muy entendidos en lo que nos dijeron, muy obedientes en lo que nos dijeron. Con esto no te quiero decir que no podrían haber algunos desfases, algunos conductores pero como es el transporte colectivo, con uno que no lleve mascarilla le imaginan que todos son. Es como igual que un policía violador, creen que todos los policías son violadores. Lastimosamente así somos en las redes sociales, pero legalmente fue señalado al inicio como un foco de contaminación el transporte colectivo, a la cual, ¿verdad?, nosotros, creo, como empresarios responsables de las empresas que se manejan, hicimos todo lo que estaba, nos gastamos hasta el último centavo de la reserva laboral para mantener la higiene en las unidades. Prueba de hecho que lo he dicho y lo sigo diciendo, que le trabajamos con el 10% de la flota al gobierno y que le transportamos todo el personal de primera línea, y gracias a Dios hasta hoy no hemos tenido. Te lo puedo decir yo porque desde esa fecha llego todos los días a la empresa para verificar cómo está funcionando el tema de bioseguridad y otros temas más. No hemos tenido algún deceso, pueden tener deceso de otra cosa, menos por coronavirus. Por lo tanto, en aquel momento se pensó, hoy el nuevo embate de que ya lo conocemos, ¿verdad?, que está pasando de agosto para acá, un año después que nosotros reabrimos. Antes de ese año nosotros ya teníamos con un 60-70% de la flota y no se veían los casos elevados. Pero de agosto para acá, a septiembre y hoy parte de octubre está complicado. Y teniendo cerca de 4 millones de vacunados, ¿verdad? Llama mucho la atención qué fue lo que pasó. Entonces yo siempre he dicho a los infectólogos y a todos en que científicamente no se ha podido comprobar que el transporte en ese año no fue el foco directo de la infección, porque no pasaban de 70, 80 a diario, y andando el transporte colectivo en los 262 municipios. Hoy por hoy ya todo el mundo ha detectado, y yo no me gusta, como decimos en buen salvadoreño, hablar de otros sectores, pero cuando tú te sientes que te viene la avalancha encima, sabemos lo que sucedió en este tiempo de abril hacia acá, las playas, estadios, bares, discotecas y aún las iglesias evangélicas que gritan toda la noche. Y esto dice un científico, ¿va?, que esa radiación que sale, ese aerosol que sale, es el que contamina, no que te lo dejen tirado en una mesa, dice, sino que ese aerosol que gira alrededor de 2 metros es el que peligra. Pero en el autobús, en el microbús, no comen, no cantan, van calladitos, tempranea la gente y viaja sentadita, y no creo que sea la parte de transmisión. ¿Que es un riesgo? Sí, hay que aceptarlo que sí, porque se aglomera la gente. Pero el país, y yo quiero dejarlo así bien clarito, bien clarito con los usuarios, que es el 70 y el 80% que viaja en el transporte colectivo, de agradecerles y felicitarlos el llamado que hizo el viceministerio, el llamado que hicimos los empresarios a que use su mascarilla cuando aborde su viaje, no comer, no ir cantando, no hablando más de la cuenta, no hablando por teléfono, y eso es muy bueno. ¿Y por qué felicitarlo? Porque es el don de ser
para el transporte colectivo es porque no tiene vehículo, y nosotros tenemos ese carisma de transportarlo desde las 3:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, que andan los motores encendidos del transporte colectivo. Entonces yo creo que por ser un sector en movimiento, no voy a decir que somos víctimas, sino que estamos en la palestra que cualquiera te picotea. Pero me decía un empresario exitoso hace mucho tiempo: preocúpate, me decía, que tu cliente te reclame. Entonces, si te reclama el vecino, te reclama otro, me digo, no, tu cliente, el que viaja contigo, tenerle cuidado. Si ese te empezó a reclamar, ponerle atención, porque te reclame otro, no le pares mucha bola. Pero yo creo que en el transporte nosotros tuvimos, ¿verdad?, la oportunidad de abrir, y sigue el teléfono, un teléfono de atención al usuario. Es cierto que no son ángeles, no son santos, pero, ¿verdad?, cuando tú tienes un control, ¿verdad?, de lo que está pasando diario, el cliente dejó de es raro que hemos bajado a un 90% las quejas diarias de maltrato, de esto, del otro, y del otro, y del otro, y se les atiende porque es mi cliente. Ese se le atiende y se le contesta, se le dice qué es lo que hay que hacer, y hemos suspendido varios conductores. Lo que pasa es que yo no puedo subir a las redes sociales cuando despedí a un conductor por abuso de X razones, porque también el otro es un humano, y el tiempo quizás, si tú lo achicas por las redes sociales, es un enemigo más que vas a tener en la vida, y ganarse enemigos creo que de por gusto como que no vale la pena por ser famoso en unas redes sociales. Yo creo que cuando lo hacemos las cosas bien, yo siempre he invitado al señor viceministro de Transporte que mejor dialogarlo, entenderlo, platicarlo, qué es lo que se puede hacer para mejorar el servicio y mejorar la calidad. Estamos en un reto bastante difícil en este momento con el tema del coronavirus, pero yo sí tengo un dicho que después del comandante general, ¿verdad?, de ahí arriba, es la buena voluntad de todos los empresarios, todos los usuarios y todo el pueblo salvadoreño. Felicitar al Ministerio de Salud, porque también en su momento nos capacitó como empresarios, y por eso es que yo a veces pregunto, un sector que la gente lo focaliza como desordenado, pero en esta etapa de la vida del coronavirus ha sido el más cuidadoso, que ha mantenido lo que se nos dijo que hacer. Entonces yo creo que me siento orgulloso de decírselo al pueblo salvadoreño y al mundo entero, de que cuando uno cumple lo que alguien que conoce de salud y uno lo hace, entonces aquí está. Estoy en este programa Criterio con un joven entrevistador y te estoy dando el testimonio que he estado al frente desde que comenzó el coronavirus hasta esta fecha, y hemos tenido el sumo cuidado, que ya los conductores saben lo que hay que hacer. Yo ya sé lo que hay que hacer porque también me lo comentaron, y hemos sobrevivido cualquier tempestad. Yo le invito al pueblo salvadoreño que no solamente se deje, ¿verdad?, porque el 80% son agradables, el 80% de las redes sociales son agradables, pero le meten mucha mentira a la población y temor. Yo no soy hombre que siembro temor, me gusta que las cosas se vayan haciendo como Dios manda, y los resultados son de fortaleza y valentía para poder enfrentar una enfermedad tan cruel como ha sido el coronavirus. Ok, perfecto. Don William, nos vamos a ir a la pausa. Sí, Cuando claro. regresemos, entramos con su intervención precisamente sobre ese tema, la participación que tienen las autoridades en cuanto a las medidas que se deben cumplir en el transporte colectivo. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Seguimos conversando, amigos televidentes, con dos grandes personajes en cuanto al tema del transporte colectivo. Don Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS Inversiones y Negocios, y con William Cáceres, presidente de FECOATRANS DRL. Y nos quedamos con don William. El tema de las medidas que se deben cumplir en el transporte colectivo, las autoridades que están pendientes de cada una de las unidades que las cumplan. ¿Esto cómo lo podemos analizar, don William? Mira, don Catalino ha sido totalmente amplio en la explicación y más claro no podría haber quedado de los efectos colaterales que esto podría tener, y no específicamente el transporte colectivo. Pero es que aquí hay una realidad. Los usuarios del transporte colectivo viajan por necesidad y no por diversión. De hecho, es una de las cosas que se tilda, que sí, las unidades están repletas. Ahora, ya hemos tenido problemas, Fernando, con usuarios y conductores, que porque el conductor le pide que si no lleva mascarilla no suba, es altamente peligroso la reacción de cualquier persona ante un conductor. Y la gente, y no es que el conductor diga, mire, suba, no, el problema es que la gente tiene necesidad o de llegar a su trabajo o de regresar a sus casas, porque sería irresponsable también dejar tirado a una persona que va para su casa, sobre todo ya noche. Claro. Ahora, eso de que las unidades tienen su rol de trabajo, sus horarios, claro, cada 3 minutos, cada 5 minutos, no puede montar cada minuto una unidad por el tiempo que existe de horas valle. Pero yo creo de que la explicación que ha dado don Catalino ha sido muy extensa, muy clara. Imagínate que los infectólogos, y con todo respeto, los doctores infectólogos vienen planteando de que el transporte colectivo se regule. Imagínate tú que se tome la disposición a partir de las autoridades correspondientes que se suspende el transporte colectivo. Cae nuevamente la economía de este país. Yo tengo un ejemplo de cómo poder calcular, digamos, la cantidad de personas en algunos centros, sobre todo en los centros deportivos. Yo estaba viendo en el partido de fútbol de Costa Rica, El Salvador, sí, que habían 3 personas bajo un espacio prudencial, y el gobierno solo aprobó 5,000 aficionados a un estadio en San José, Costa Rica, que tiene la capacidad para 35,000 aficionados. Bueno, mañana a esta hora vamos a estar disfrutando el partido entre México y El Salvador. Así es. Te puedo asegurar que por lo menos en este estadio van a haber, en el Cucatlán, 30,000 aficionados, sin mascarilla, cerveza en mano, cantando a gritos. Sin distanciamiento. Sin ningún distanciamiento, sin ningún control, independientemente presenten la cartilla de vacunación, pero eso no resta ni elimina el hecho de la posibilidad de que una persona se contamine. Entonces, en los bares, como dice don Catalino, los restaurantes, ahí departen sin mascarilla, ahí se toma todo tipo de bebida. Entonces, nosotros tenemos videos de las diferentes áreas donde podría estar el problema. Y nosotros hemos deducido de que en el transporte colectivo la gente va dormidita, la gente no va hablando, van descansando sobre el vidrio. Entonces no entendemos por qué hay una situación de ruido en contra del transporte colectivo. La aglomeración se hace únicamente cuando se suben las personas, pero ya dentro de ahí ya no hay ninguna expresión que genere tirar bacterias. Al caso contrario, como lo que don Catalino ha planteado, que es una realidad. No se canta, y voy a repetirlo, no se bebe, no se habla, no se come. Entonces nosotros hemos deducido que no es cierto que el transporte colectivo sea el vector y el contaminante directo de esta terrible enfermedad. Ya don Catalino señalaba un punto importante: no hemos tenido conductores
ni en las empresas nuestras, que hayan fallecido de esta enfermedad. Y tampoco nosotros hemos podido detectar si las personas que han fallecido han hecho uso del transporte colectivo. Ha muerto gente prominente, bueno, y lo vamos a expresar al final, nuestro pésame por el fallecimiento del padre Flavián Musi, que para nosotros este hombre deja un legado importante, sobre todo para todas las personas de escasos recursos de nuestro país. Vaya, y es un sentimiento aparte. Ya él tenía sus 2 vacunas, como lo expresaron. Sí. Entonces, el otro amigo, Juan José Martel, que era diputado de la Asamblea Legislativa en aquel momento, analista político, yo no creo que él haya viajado en autobús alguna vez. Sin embargo, con sus 2 vacunas falleció. Entonces nosotros no entendemos, es decir, nosotros hemos querido encontrar la lógica y la objetividad del planteamiento institucional que se hace por parte de algunos funcionarios, decir que es el transporte colectivo uno de los sectores que podrían generar esta enfermedad. No entendemos cuál es el análisis científico que se ha hecho para que esa aseveración se mencione. Por lo tanto, y decir también, Fernando, que dentro de las empresas se mantienen todos los procesos de control, de desinfección, del llamamiento recurrente, y no queremos justificar, pero estamos en un llamado recurrente hacia los conductores de que utilicen su mascarilla, ¿verdad? Que utilicen alcohol gel, y hoy, gracias a Dios, las personas dan su botecito y ahí van en el bus, en el microbús, poniéndose alcohol gel. Por lo tanto, yo creo de que esas multas que se andan poniendo, como lo dijo el señor viceministro, que se han puesto casi 1000 y pico de multas por llevar una cantidad quizás un poco saturada de las unidades, es parte de todo este proceso, es parte de toda esta acción que se ha venido con tal de contrarrestar esta terrible enfermedad que tiene arrodillado al mundo entero. Pero yo creo de que hay otros sectores a los cuales se les debería de poner mucho más atención que al transporte colectivo, tomando en cuenta de que el transporte es tránsito, los tiempos de recorrido son cortos, hay personas que se suben, 20 minutos se bajan, y no es una aglomeración que podrían estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tú verás el partido de mañana, gente que va a llegar a las 11 de la mañana a almorzar al estadio, y ahí permanecen en el estadio esperando el partido, sin mascarilla, sin controles, independientemente de que el Ministerio de Salud haga su gran esfuerzo, porque eso sí lo debemos de reconocer. Nosotros, a partir de que el 20 de marzo del 2020, después el 4 de abril, después se suspende el transporte el 7 de mayo del 2020 y se sale a trabajar el 24 de agosto para abrir, cuando se abrió la economía, todo ese tiempo del 2020 se generaron las condiciones de ley y de dirección, cuáles iban a ser los mecanismos dirigidos al transporte colectivo. Y gracias a Dios tratamos, y hasta hoy hemos tratado de cumplir, porque esos mecanismos han estado, están y estarán de acuerdo a la normativa girada por el Ministerio de Salud. Ok, don William, la pregunta va iniciando con usted y luego vamos con don Catalino. ¿Qué pasaría si se regula a una persona por asiento en cada unidad? Nadie de pie. Esto afectaría principalmente al sector del transporte, pero creo que aún más grande al usuario. Claro, es que yo insisto, Fernando, las personas tienen necesidad de trabajar, y las personas que viajan en el transporte colectivo viajan por necesidad, no por diversión. Si la gente va a trabajar ahora, si las autoridades regulan de que una persona por asiento, esto no solo va a afectar al usuario, al trabajador, sino que también va a afectar a las empresas, porque las empresas funcionan de acuerdo a costos, ¿verdad? Sí. Ahí entra el tema del combustible, que no lo puede regular. Mire, como va a llevar solo un asiento, el ingreso económico de las empresas va a ser menos, por lo tanto el combustible tendría que bajar, pero aquí es al contrario.
reducís tus costos, ¿verdad? Tu ingreso, tu recaudo, pero también el nivel económico te sube, que hasta hoy no es el más óptimo, sino que hay una crisis que las empresas inteligentemente, muchas empresas han tenido que manejar su condición económica a fin de seguir operando sin ningún problema y de acuerdo pues a las realidades que estamos viviendo. En ese sentido yo creo de que sería una medida que habría que analizarla muy atinadamente, muy fríamente, porque el país está en una nueva dimensión. A partir de toda esta apertura económica que ha habido, ya la gente anda en la calle, ya la gente se divierte, ya la gente anda aquí y anda por todos lados. Entonces, volver a tomar esa decisión, habría que pensarlo muy bien, las causas y efectos que esto podría generar, sobre todo ya entrando en esa parte que es la económica. Ok, nos vamos al pausa, don Catalino. Cuando regresemos, vamos con su intervención. ¿Será que es necesario limitar el transporte colectivo? Ya lo dijo don William, por necesidad el salvadoreño viaja y aún así, aunque vaya repleto, podemos decir, nos subimos a la unidad. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con más, don Catalino, de forma rápida porque hay un tema más que hay que abordar con cada uno, con ambos. Su opinión en cuanto a la limitación o incluso el cierre de los transportes colectivos. Mira, la limitación, ya te dije que la experimentamos, ya se lo he dicho al pueblo salvadoreño en muchas ocasiones. Yo de lo que te puedo decir que el motor de la economía para que todos tengan su salario al mes, los trabajadores del gobierno, son los obreros que transportan el transporte colectivo. El buen líder dirige bien a su pueblo. El ejemplo que tuvimos por muchos años aquí en este país, que no era salvadoreño, como el recién difunto, ¿verdad? Muchi, el padre Muchi, él lideró bien las obras. En el transporte también las gremiales tenemos una responsabilidad. También los empresarios que tenemos acciones en diferentes empresas, tenemos que actuarlo con responsabilidad. Y nosotros creemos que del cielo, yo creo que no nos van a bajar a defender nuestra postura. Tenemos que defenderla nosotros como empresarios en base a las realidades. Por lo tanto, yo creo que es bueno la crítica y los empujones que pegan, ¿verdad?, los infestólogos, algunos que opinan, analistas políticos, pero creo que hay que poner la balanza en el centro. Okay. Yo creo que si ponemos la balanza en el centro, todavía tenemos, como decimos, algunas onzas a nuestro favor. Ok. Don Catalino, se habla de una reforma a la ley de tránsito, de forma breve, porque casi se nos acaba este bloque, pero aún así lo vamos a seguir abordando en el siguiente y el último. ¿Qué valoración tenemos sobre estas reformas que se están generando a la ley de tránsito? Lo que yo te puedo valorar así en síntesis y rápido es que queremos una ley productiva, no una ley garrote. Y por el otro lado, reconocerle al presidente, que no sé ni quién es, ¿verdad?, pero lo veo nomás que es el presidente de la Comisión de Obras Públicas, porque vio a bien analizarla, discutirla y analizarla con sus técnicos, con los diputados, para hacer las reformas pertinentes necesarias. Eso es buenísimo, porque la Asamblea Legislativa es de felicitarlo, porque
el documento que fue presentado le paró el pelo hasta los de motos, a los de carro, a los de taxi, a todo el mundo cuando escuchaba que altas multas y muchas cuestiones más. Él les paró el pelo a todos, ¿verdad? Pero el hombre fue prudente y dijo, hay que analizarlo, vamos a escuchar a diferentes sectores, vamos a escuchar a los alcaldes. Dijo, pues no sé por qué, pero a los alcaldes, yo vi que la Chichilco estaba opinando también de la ley de transporte, hay un día ahí, pero eso es bueno, diferentes opiniones. Yo creo que nosotros debemos de entender que tenemos que tanto el Estado, ¿verdad?, debe regular los temas y nosotros tenemos que obedecer en muchas ocasiones y reclamar también cuando se sobrepasan de los límites. Yo no estoy en contra que haya una nueva ley, al contrario, pero estamos nosotros viendo que debe de ser una ley productiva, una ley que produzca, porque ya lo dije antes, el motor de la economía son los que viajan en el transporte colectivo y no es posible que ese motor esté libre y nosotros con una ley mordaza hacia abajo. No es justo, porque nosotros creo que somos parte de esta economía nacional y me considero que estamos con el endamiaje en los 262 municipios, cantones, caseríos y excepto, ¿verdad?, porque hay lugares donde se necesita transporte, pero creo, ¿verdad?, según el último reporte que llegó a la fundación que nosotros dirigimos, había muchos casos que no son resueltos en el Viceministerio de Transporte y es que sobrepasan de 5.000. Será verdad, será mentira, no sé, pero más de 5.000 casos ahí empapelados. Por lo tanto, creo que es muy bueno que avancemos en el tema de transporte y si mañana quieren una modernización y nos dan oportunidad a nosotros, aquí hay buenos empresarios que pueden, y si lo quiere hacer el gobierno, pues que lo haga, pues nosotros que nos paguen la debita a los bancos y que nos den una compensación para el retiro digno, nosotros estamos listos a lo que pueda suceder. Por lo tanto, creo que yo no me puedo quejar mucho, ¿verdad?, del tema de transporte con la parte del Ejecutivo, porque ha sido bastante modesto con el transporte colectivo y creo que así se puede avanzar de muchas maneras en parte de la economía nacional. Ok, perfecto, don Catalino y don William, nos vamos a la pausa rápido para concluir con este programa cuando volvamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a concluir ya este programa. Don William, nos quedamos con su valoración en cuanto a las reformas de la ley de tránsito y además agreguémosle una propuesta como transportista a esta reforma. Sí, bueno, en primer lugar, decirle que las reformas a la ley de transporte, tránsito y seguridad vial presentadas el 20 de julio por parte del ministro de Obras Públicas, tuvo a la base, como muy bien dice don Catalino, dentro de la Comisión de Obras Públicas, hacerle el estudio y el análisis, sobre todo de la afectación que iba a generar, aprobar ese tipo de ley a toda la población, a todos los conductores, motos, carros, camiones, pick-up, mototaxis, microbuses, bus, incluso al peatón, donde no se le iba a permitir que caminara sobre la calle, sino sobre el andén. Ya el CAN tenía a disposición ahí, los cuerpos municipales, de los agentes municipales, una causal para poder multar a un peatón porque no caminara por el andén o no cruzara las pasarelas. Y así varias disposiciones que ahí se dan, pero que qué bueno que el presidente de la comisión, el licenciado Salvador Chacón, intervino y dijo que eso requería un estudio de fondo. Por nuestra parte, en el tema de los 20 años que se estaba rumorando de los 20 años de las unidades que iban a quedar a 15, también
en varias reuniones, en 3 reuniones que se tuvo, tanto en San Miguel, San Salvador y Santa Ana, con el representante logístico del presidente de la República y un grupo de compañeros que se han estado cerca de la Asamblea Legislativa como grupo consultivo, fueron a hacer las valoraciones de la no conveniencia de algunas disposiciones que en esa ley se establecían, como el caso también de las multas de 50, 100 y 150 dólares, que para nosotros desde el punto de vista empresarial es una cuestión leonina que atenta incluso con el salario mínimo, porque los de las motos y todo el rodado particular, transporte colectivo, comercial, privado, estaban visualizados a causarles con esas disposiciones un efecto económico altamente fuerte, sobre todo porque en este país no tenemos cultura vial y no tenemos educación vial, que es por donde deberíamos de comenzar. Pero nosotros esperamos de que se construya una nueva ley apta y dentro de la realidad que nosotros vivimos en nuestro país. Ok, perfecto. De forma rápida, don Catalino, 20 segundos. No, agradecerte, muy bonita entrevista y creo que vale la pena exponerle que el pueblo sepa la realidad de que ambos sectores vivimos, tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa, Viceministerio de Transporte, Ministerio de Salud, pero lo más principal para mí es lo que te hablé. El motor de la economía son los usuarios que viajan en el transporte colectivo. Y sobre el tema de la ley, ya dije que necesitamos una ley productiva para todos. Ok. ¿Algo más iba a agregar, don? Yo solo finalizar, en nombre de FECOATRAN, me voy a retomar esa opinión, en nombre de FECOATRAN Inversiones y Negocios, FECOATRAN de RL, enviamos un sentido pésame por el fallecimiento del padre Flavián Mushi, hombre que deja un legado, que deja un trabajo histórico mandatado por el arquitecto del universo para obrar a favor de los más desposeídos de este país. Esa obra que el padre Mushi deja debe de ser homologado por otros para que realmente el corazón esté dado como él lo hizo a una población tan necesitada en todos los aspectos. Así es que nuestro sentimiento, nuestro pesar por la pérdida de un hombre que deja una historia envidiable en favor de los más necesitados de nuestro país. Y muchas gracias, Fernando, por la invitación a esta entrevista. Hombre, gracias a ustedes, caballeros. Así Gracias es, a ti. cerramos ya este programa. Amigos televidentes, le agradecemos y que tenga una feliz noche.